de la casualidad realmente, no surge de... Es verdad que luego uno piensa y se plantea y dice, hostia, claro, y por esto no había gente o por esto no hay gente en los teatros, por eso yo no veo gente en los teatros, gente joven, digo. No hay desafección de los jóvenes con la cultura, es una gran falsedad. Hay desafección de los jóvenes con la falta de calidad y con un planteamiento erróneo. En la Joven Compañía hemos intentado hacer una movilización de dramaturgos para contarle a los jóvenes historias hechas por jóvenes y que tengan la experiencia de ir al teatro y verse reflejados en el espejo del teatro. Hemos descafeinado las historias para jóvenes en el teatro por una extraña teoría de no molestarlos. Desde el teatro hay que provocarles, hay que escandalizarlos, hay que hacerles reflexionar, si tienen que ver reflejados. Hay que escribir historias sobre su vida para que quieran venir al teatro a verlas. Es verdad que la gran problemática es que la gente venga a ver lo que hacemos. Entonces la conexión que existe entre nosotros artistas y público, y que además esa conexión sea buena y afable, quizás sea esa conexión el problema que existe, ¿no? Que muchas veces no está. Con el público joven es que yo creo que hace muchísimo tiempo, o quizás nunca ha ocurrido, o en muy pocas ocasiones, en contadas ocasiones, hemos pensado nosotros desde el teatro, hemos decidido contar historias que también pueden involucrar al público joven. No es solo que vayan dirigidas a ellos, sino que también les puedan involucrar, es decir, que respondan a sus problemáticas, a sus visiones estéticas de la vida, a sus pulsos, a sus pensamientos. Tú escuchas música porque te transmite cosas, tú lees libros porque te transmite cosas. Creo que el error está en pensar eso, no es que no hay una conexión, hay que generar puentes y crear productos que interesen. Y hablamos así, productos, o sea, terminología totalmente de empresa, porque el problema es que no había espectáculos que tuvieran una energía juvenil, hechos con muchísima calidad, pensando que funcionen para ese público, pensando que funcionen para el público general. Yo creo que el secreto es eso, dignificar el teatro, que esa dignidad la puede tener y la tiene, es lo que estamos demostrando, el teatro joven, hecho por jóvenes, para jóvenes y también para adultos, porque lo que los jóvenes cuentan y cómo lo cuentan tiene que tener interés para los adultos y de hecho yo creo que lo tiene. O Cassandra, ella no dejaba de advertir a todo el mundo que Troya caería. Bueno, el problema es que nadie la creyó. Es que nadie escucha lo que una mujer tiene que decir. ¡Bravo! Llevar a un chaval al teatro, algo que parece inaudito hoy o que parece más una tarea imposible para los profesores porque forma parte casi de los deberes de clase, no se ve como algo natural. Y eso es lo que está intentando hacer la Joven Compañía, eso es lo fantástico de la Joven Compañía, que está intentando subsanar eso. Pero realmente es consecuencia de mucha dejadez en cuanto a para qué tiene que servir una ley educativa. Creo que la cultura, en España y en otros sitios, pero España a veces peca bastante de esto, es la idea de que la cultura es una cuestión de élite. Es decir, que la cultura es una cosa que se accede una vez que se ha aprendido lo suficiente para acceder a ello. Es decir, es un tipo de... hay que pasar por ritos de iniciación para poder entrar dentro del mundo de la cultura. Puede que todos los vasos comunicantes no estén bien comunicados, ¿no? Y por parte de la educación, que son los que realmente tienen que hacer, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, para poner un ejemplo aquí, cuando vienen las matinales, los profesores son el principal motor para moverle. Y cuando años atrás esto no pasaba, claro, estamos perdiendo un montón de oportunidades de gente joven que conecte con la cultura. Es importante acercar el arte y acercarlo de una manera muy transformadora a toda la sociedad, pero en particular a los jóvenes, a los adolescentes, porque están en un momento de sus vidas en el que posiblemente se estén distanciando más de las formas más habituales, ¿no?, del arte. Y creo que el formato renovado de la Joven Compañía, el hecho de que todos los profesionales sean casi de la misma edad que esos chavales con los que trabajamos luego, pues es un canal muy interesante. Los ingleses, que son un referente mundial, el Reino Unido es un referente mundial en el teatro y lo es sobre todo en el género joven, crearon el National Youth Theatre en el año 1956. Todo nació igual que ha pasado con la Joven Compañía, desde una fusión de la comunidad educativa con los profesionales del circuito nacional teatral, muy preocupados
por la ausencia de oferta cultural de calidad para los jóvenes. Es cierto que hace un año, concretamente, fui a Londres y allí, por ejemplo, la oferta que hay es inmensa, inmensa. Y además se nota un ambiente mucho más joven, como mucho más colorido, que aquí no tenemos. Yo creo que es muy urgente que la música y el teatro y la danza tengan una presencia mucho más efectiva en el currículum escolar, ¿no? Yo creo que es en la escuela donde se tiene que enseñar a amar la cultura. Si no lo hacemos ahí, luego es muy difícil recuperar a los espectadores, a los lectores, si no lo hacemos ya desde la escuela. Día 3 de la misión. Nos han tendido una emboscada. Hicimos con una compañía que teníamos, no, que de una forma casual surgió en la Escuela Municipal de Teatro de Parla. Hicimos con una compañía joven una cosa que se llamaba Fuente Ovejuna. Lo llevamos a Washington de una forma casual y cuando llegamos a Washington pensamos, esto tiene mucho poder, es muy poderosa la idea. Yo recuerdo la primera obra que hicimos de la joven compañía, que fue Invasión, de Guillén Clua. Guillén se subió al barco sin saber, básicamente, qué iba a pasar. Y yo recuerdo la reacción de los jóvenes al salir del patio de butacas, se oía mucho el cómo mola parece cine. Recuerdo unos ensayos en el mes de julio de hace 4 años, hace este julio. Es cuando como que decimos, vamos a dedicarnos a montar una obra como nosotros queremos. No sabemos qué va a pasar o qué no va a pasar, si va a haber posibilidades o no, pero necesitábamos tener ese proyecto que fue con Invasión de Guillén Clua y fue en el mes de julio, en una sala en Parla, en la sala de la escuela, por las mañanas. Lo más fascinante de Invasión fue el hecho de que todos estábamos avanzando un poco a ciegas. Nadie era consciente de lo que estábamos haciendo. El objetivo estaba muy claro y de hecho JL y David tenían claro que querían empezar a hacer ese germen, ¿no? de la joven compañía para acercar a los jóvenes al teatro. Pero ninguno éramos conscientes de cómo teníamos que hacerlo, porque realmente no había un precedente en nuestro país sobre el que tomar ejemplo. El problema que tenían, que no tenían dónde ubicar, dónde ensayar, dónde poder realizar este proyecto. Y yo les ofrecí un espacio que tenía, que en ese momento lo tenía justamente, no lo tenía ocupado, y entonces dije, bueno, momentáneamente empezamos y si queréis hasta que solucionéis, pues os dejo este espacio. Y al final empezamos así, siguió y hasta hoy. En principio yo realmente no entendía muy bien lo que pretendían. O sea, yo cuando empecé pensaba que simplemente era una compañía que ya como que estaba creada, yo lo entendí como que estaba creada pero que buscaban gente nueva y en realidad no. Luego realmente todo se ha iniciado, o sea, ese fue el inicio, se creaba de cero, no estaba creado. Yo recuerdo en todas las entrevistas o todas las reuniones, ya fuera con técnicos de la administración, con políticos, con posibles patrocinadores, con los mismos docentes, cuando el proyecto ya estaban haciendo, yo siempre decía, os lo voy a explicar, pero por mucho que os explique es que tenéis que venir a verlo, porque es que no se puede contar, porque no hay precedentes. Y yo os digo que los actores tienen 19 años, 20, 21, 22, todo el mundo va a pensar que es el proyecto de fin de curso, y no es el proyecto de fin de curso. Son grandísimos profesionales del circuito nacional que vuelcan su trabajo sobre profesionales jóvenes y crean una cosa nueva, y era muy difícil de contar cuando no existía. A mí un día me dijo José Luis Arellano, Pedro, tal, vamos a empezar una cosita, y me dice, bueno, podríamos hacer un cartel en el que se diga que buscamos a actores que estén en formación entre 18 y 23 años para empezar un proyecto teatral nuevo en Madrid. Y a esa convocatoria fue a la que gente que ya conocíamos trajo a María, a Víctor y a muchos más. Pero yo recuerdo eso como el primer momento que yo dije, aquí empieza algo nuevo. Otro día más en Paradise City. ¿No te la comas entera? ¿Y tú qué haces, nenaza? Yo cuando entré
Era en Parla, se ensayaba en Parla y había un reparto formado para Invasión de Guillem Clua, que era la primera obra, y estaba cerrado. Lo que se estaba haciendo es cogiendo gente para un segundo reparto, no se sabía si para alternarlo o para cuando acabase ese primer reparto que entrase el segundo. Entonces yo iba a Parla a sentarme a un colchón a ver cómo otros ensayaban. Y tenía 22 años y me quedé enganchado. La joven compañía la conocí cuando se creó. JL, José Luis Arellano, el director, y David Peralto, cuando crearon la joven compañía, ellos anteriormente ya estaban haciendo un proyecto que era en Parla, yo ya estaba en Parla. Hicimos una obra que se llamaba Ciudadanía, entonces José Luis me dijo, dice, vente que puedes encajar aquí en la compañía, entonces pues empezó. Me acuerdo que el primer día mío fue como, ¿dónde estoy? ¿Quién es esta gente? Porque todo el mundo más o menos se conocía de la Resad y no sé qué. Yo como venía de la calle y de la calle, no venía de ningún lado, era un mundo totalmente marciano para mí. Era gente, joder, y todos hablaban de que sí un método, que sí no sé qué, y que sí técnicas y no sé qué. Y yo andaba súper perdido, digo, voy a durar aquí 2 días. Pues mira, ya llevo 4 años. A mí me llamó Olga, que fue igual como cosas de la vida, porque ya me conocía de Pinto, de cuando éramos enanos, mis hermanos y yo. Y eso, y me dijo que estaba interesado también en que estuviera en la lectura. Fui, leí a Julio, que fue el personaje que al final me dio de Invasión, y de ahí salió ese pequeño grupito para que íbamos sin presupuestos, sin sueldos, sin días fijos de ensayo, todo como muy básico. Y me acuerdo que el primer día que fui para la nave, estaban haciendo una función para un programador de Londres, creo, y estaban haciendo la función de invasión en la nave. Y bueno, no hice mucho, porque creo que solo fue la función, no sé si hicimos alguna dinámica de grupo y nada, fue solo estar ahí un poco a ver qué tal, y muy bien, la verdad. Yo me acuerdo que a José Luis le dije, bueno, ha pasado una semana, ¿me puedo quedar? Y él se empezó a reír y me dijo, es que me acuerdo que se empezó a reír de mí, como diciendo, ¿qué me está preguntando esta chica? Pues claro que ya eres de aquí, no sé, es esa sensación de dejarte llevar. Sí. Estaba en otro sitio muy inédito para mí también, porque nunca había escrito algo especialmente para jóvenes, cosa que también resultó ser positiva, porque evité meterme en ese espacio mental que a veces tiene la gente cuando le encargan algo para gente más joven, ¿no? que bajan el listón. Yo nunca me planteé bajar el listón. Creo que ninguno de los autores que han recibido un encargo de la joven compañía lo han hecho. Y creo que Invasión, en mi caso, marcó un antes y un después a la hora de cómo yo veía a los jóvenes, cómo yo veía a los jóvenes que van al teatro y cómo me podía aproximar a ellos de una manera no paternalista, ¿no? Cómo mola parece cine significa cómo mola. He ido a una actividad teatral en la que no me he dormido, en la que no me han contado nada que no me interese, me he sentado en el patio de butacas de un teatro y me ha causado la misma sensación y el mismo impacto que suelo encontrar en el cine. Cómo mola parece cine fue la primera reacción de los jóvenes a la primera obra que la joven compañía presentó. Para mí lo más importante es, con las personas con las que estoy, qué energía tienen, cómo las puedo manejar, ¿no? Tienes que entender cuál es su lenguaje y cómo unificarlo. Para hacer cualquier producción lo que tiene que haber es, lo primero, una decisión de qué se va a hacer. José Luis, que es con quien hasta ahora ha dirigido la joven compañía,
el espacio es muy importante para él, entonces siempre trabaja mucho toda la parte de espacio para jugar y para ahí crear su obra. Me gustan mucho las escenografías, los dispositivos que ayuden a contar la historia y que sean dispositivos que funcionen como elementos, como actores teatrales, ¿no? Pues sufrimos bastante porque justo desarrollé una idea con estas primeras impresiones de José Luis, nos dimos cuenta que era muy fuerte, pero que al mezclarla con el texto nos faltaba, por un lado, la poética y la elegancia que tiene la Ilíada, y por otro lado nos faltaba todo el juego que sugiere la Odisea. Tuvimos la idea de trabajar con el giratorio porque da muchas posibilidades, tiene también un punto operístico o un punto así de escenografía grande que necesitábamos porque tenemos 15 actores moviéndose en escena y porque es Homero, ¿no? Es la Ilíada y la Odisea, un gran clásico, vamos. Una vez que eso está ya decidido y aprobado, nosotros nos ponemos en marcha a ver cuándo se construye, a ver con qué materiales, los presupuestos que hay y vamos viendo, claro, desde dónde tiramos siempre al máximo y luego vamos viendo hasta dónde podemos llegar. Es curioso porque es verdad que a simple vista parecen simples las escenografías, pero sin embargo son muy complicadas. Llegar a eso te obliga a deshacerte de muchísimas cosas, ¿no? Y deshacerte de muchísimas cosas te obliga a un esfuerzo superior a la hora de hacerlo, de inventarte cosas, ¿no? Entonces me gusta mucho que lo que hay encima del escenario sea fundamental. No me gusta lo decorativo, eso es verdad, no me interesa demasiado lo decorativo. La videoescena, lógicamente, nos acerca pues, a ese discurso que a todos nos es familiar. Yo tengo una mentalidad todavía muy de lápiz y de papel, aunque haga mucho mundo digital, y siempre, aunque ya voy haciéndolo más, me cuesta imaginar el resultado digital, ¿no? Entonces, pues siempre va mundo pruebas, probando a ver cómo va, cómo funciona, y investigando siempre el programa, porque esto se hace en After Effects y siempre el After Effects es una experiencia nueva. Y siempre dices, anda, y esto se hace con esto y esto no sé qué, y siempre aprendes, en cada proyecto siempre aprendes, tanto técnicamente como a la hora de imaginar, ser rápido y entender cómo es un discurso a través de un proyector. Las luces también quedan un poco más para más tarde, pero siempre hay conversaciones previas para jugar con colores de la escenografía, si hay una lámina sobre la que se va a proyectar o una gasa que admita la proyección, etc. Y a la par se van haciendo los ensayos. Así que lo primero que hacemos es intentar construir un lenguaje común entre todos, ¿no? Y por supuesto luego hacemos, también depende de qué función, ¿no? Pero hacemos lo típico, que es hacer una lectura. Yo suelo hacer las lecturas muy rápidas porque tampoco me interesa estar sentado y leer sobre cosas, prefiero debatir sobre las cosas y las reflexiones políticas, porque es verdad que a mí me interesa mucho también el lenguaje político dentro de las funciones, sobre la escena, sobre la acción, ¿no? Sobre las cosas y entenderlo con el cuerpo más que entenderlo con la cabeza, que también creo que es uno de los grandes errores muchas veces del teatro, ¿no? Que entendemos las cosas con la cabeza, pero claro, hay que entenderlo con el alma. No dije nada.
La luz del proyecto Homero es una luz limpia. Es una luz limpia, es una luz simple, porque todo lo que hemos intentado poner de más en la escena nos lo ha rechazado, porque la palabra es muy limpia y el texto es maravilloso. A ellos. Claro, digo, a los actores, digo, no ver toda la bancada. No, es correcto. Ya, vale, digo, yo sé que es difícil, imagino. No. Sería tener estos dos planos. Sí, lo tenemos. Sí, hombre, aquí en la Joven Compañía tienes mucha más libertad de trabajar, de experimentar, de hacer, que está sujeto a unos horarios más abiertos. En los teatros públicos en España o en cualquier producción te tienes que ir sí o sí a unos planes establecidos, porque hay mucha gente involucrada, y entonces aquí el trabajo es mucho más flexible y es mucho más agradecido. Hola, buenas. Durante una época, quizá una época, principios del 2000, finales de los 90, incluso gran parte de los 2000, con respecto a la crisis, en este país se hizo mucho teatro, digamos casi pobre, ¿no? De espacio vacío, pero no de espacio vacío porque era una consigna personal y artística, sino porque no había otra forma de hacer teatro y de una forma bastante sencilla y simple. Para mí es muy importante la plástica, para mí es muy importante la asunción de la escenografía, la asunción de la luz, es decir, que el teatro no es simplemente un grupo de actores que sientan encima del escenario, que es fundamental, diciendo un texto, sino también que hay un lenguaje global en todo lo que es el espacio, lo espacial, ¿no? El vestuario suele ser un poco después, porque un poco también juegan colores y texturas, pero una vez que ya está el tema de la escenografía y empieza a construirse, por otro lado se empieza a generar todo el tema del vestuario. Yo no pondría mucho más, no sé si yo compraría, esto no es muy caro, ¿no? O tenéis uno negro más, pues a alguien le va, uno solo, pero yo no pondría nada más, es que no. Hoy hemos tenido prueba de vestuario y crisis y cambio del concepto con total de arriba abajo para la Odisea. Es que el vaquero no es nada pantalón chino. Chinos de distintos colores. La diferencia sobre todo es que en la Ilíada sí que tenemos personajes. Sí, está perfecto que salga en el perfecto, lo que pasa es que quizá habrá que ponerle algo que no sé qué es todavía, pero yo creo que esto está bastante bien. A este le falta algo. Mientras que la Odisea, Conejero ha urdido una red de dramaturgias que se yuxtaponen y que viven unas dentro de otras, que es complicadísimo, pero a la vez es un juego sugerente y súper bonito de entrar pues eso, en círculos de narración y salir de esos círculos. La barba era lógica en la época porque no había posibilidad de afeitarse probablemente en un campo de batalla en plena...
Pues los estrenos suelen ser muy bonitos porque, bueno, pues eso, entre otras muchas personas, sobre todo viene tu familia, tus amigos y los de todos los compañeros, tanto de técnicos como de actores, ¿no? Entonces, un poco actuar en familia y mostrar el trabajo que tú has hecho pues a tus amigos, familiares y seres queridos. Le transmitís a todo el mundo muchísimas gracias a todos, ¿vale? A todo el equipo, a todos los equipos, a toda esta gente que ha estado durante meses y semanas buscando ropa, pintando a las 9 de la noche, haciendo vídeos, porque gracias a eso tenemos la posibilidad y las capacidades de poder hacer este espectáculo. Muchas gracias a todos, espero que disfrutéis mucho hoy y el resto de días. Mucha mierda. Entra la obra, hombre. O sea, el estreno como la última, ¿no? Porque es la que cierra el proceso y es como despedirte de todo lo que has hecho, de tu personaje y de todos los compañeros y sus personajes y de la historia, ¿no?
Si el género joven no es un género menor, el género joven no necesita espacios menores, necesita espacios de verdad. Necesita que se le dé la misma importancia que se le da a cualquier otro público y necesita que se ubique en los grandes espacios. Yo creo que sí que hay una manera de engancharlos, pero a veces se hace muy mal. Es decir, a nosotros nos llegan campañas escolares en los que no hay ese paso entre lo que es el teatro infantil y el teatro, digamos, para chavales que no están en los 10 o en los 9 años. Entonces, la franja de edad entre los 13 y los 18, que es la que nosotros vemos aquí, yo creo que está muy desatendida. Yo creo que ese hueco, de alguna manera, sí lo cubre la joven compañía. Ese público que empezó viniendo por la mañana, pero que decidió que tenía que volver porque su hermano tenía que ver esto, o sus padres tenían que ver esto, o su profesor solo lo puede sacar una vez en el curso, pero necesita ver las otras 2 obras, y viene por la tarde, y empiezan a generar ese público de tarde, ese salto de frontera en el que ya no es el ejercicio en el que el profesor te lleva al teatro como parte de la formación curricular del Ministerio de Cultura, de Educación, del aula, no, es algo distinto, es en tu tiempo libre, con tus propios recursos, tú vas por la tarde. Yo creo que los coloquios es algo vital para este tipo de funciones. Yo siempre cuando hablo con los profesores les digo que nosotros lo que hacemos es que la función no se quede en el teatro, sino que después tengas la opción de aterrizarla y ver que esos actores que han estado ahí trabajando tienen un discurso de tú a tú, tienen un discurso cultural brutal. Sentarte ahí y crear un espacio de debate en el que los chavales de repente tienen voz en el teatro y pueden reflexionar en voz alta. El poema es una especie como de despedida coral también, ¿no? Pues todo lo que hemos hecho durante la obra, acompañarles tanto a Ulises como a Telémaco en sus respectivos viajes, es esa despedida coral que le impulsa a iniciar ese camino. Normalmente el comentario empieza en el metro, de vuelta a casa. Si vuelves con ellos ya te comentan, les preguntas y siempre hay algo que te sorprende de lo que han descubierto. Yo creo que los montajes están pensados de alguna manera para ellos, pero los tratan con mucho respeto, o sea, consideran que es gente que tiene criterio. Entonces se sienten, yo creo, respetados y encuentran ahí claves de expresión. Es que este proyecto, lo impresionante es que no solamente llega a los actores, a todos los que trabajan día a día allí, sino a miles y miles de espectadores jóvenes que conocen la cultura de primera mano y de una manera es que es explosiva, porque yo lo he visto en el teatro cómo lo reciben. Creemos que el arte debería de estar en muchos más lugares de la sociedad, debería de alcanzar a muchas más personas, y eso pasa por desarrollar puestos de trabajo para la gente joven, para el talento joven de España, de este país, en muchos distintos lugares. Entonces, ese primer objetivo de la joven compañía era uno de los objetivos que nos interesaba. Y el ver que tenemos jóvenes fans de los actores que les siguen en Twitter, que les siguen en sus giras, pues creo que es uno de los factores que nos dicen que estamos haciéndolo bien. No se puede excluir desde el mundo de la cultura a nadie, y no se puede trabajar desde el mundo de la cultura con un prejuicio concreto por ninguna tendencia política, por ningún credo, por ninguna raza, por ninguna generación. No se puede hacer un proyecto para jóvenes sin los jóvenes. Homero forma parte de nosotros aunque no nos demos cuenta, porque es nuestro instinto de supervivencia. Homero viene a ser el instinto de supervivencia de la cultura europea. Todo está ahí, está dentro de nuestro ADN, porque pusieron el dedo en la llaga, pusieron el foco en la naturaleza humana, que es lo que para mí es el teatro. En el momento en que hablas de la naturaleza humana y eso se vuelve universal, años, milenios más tarde, puedes convertir eso en otra cosa, que es la misma, pero es distinta. ¿Y por qué nos sirve? Porque nos está hablando de nosotros hoy, pero nos está recordando quiénes éramos entonces. Porque Homero nos explica, porque Homero nos hace preguntarnos quiénes somos, quiénes hemos sido y quiénes podemos ser, porque Homero está lleno de belleza y lleno de aventura y lleno de poesía, y porque no nos podemos entender, creo, como ciudadanos europeos sin una de las voces fundacionales de nuestra cultura.
Durante una época lo que le pasaban a las gentes en este continente eran guerras y además el conflicto en el Mediterráneo, ¿no? Y todo esto, junto con que yo un día posé la mirada en 2 libros que se llamaban La Ilíada y La Odisea, y recordé esas historias que a mí me llegaron tanto en aquella época y entendí que había algo que me conectaba, es decir, lo que todos los días veía en el periódico y lo que casualmente vi en una librería, ¿no? Y esas 2 cosas, como algo mágico, me hicieron pensar en que ahí podía haber una historia, la siguiente historia de la joven compañía. El amor es la primera víctima de cualquier guerra. Sí, sigue pasando, ¿no? Tanto en la Ilíada con la guerra y en la Odisea con la crisis de los refugiados y de esa gente que quiere volver a su patria, te das cuenta de que sigue vigente y podríamos hablar de Homero después de muchísimos años más. Yo solamente quiero ser un hombre. Ulises, de Ítaca, esposo de Penélope y padre de Telémaco. ¿Por qué Homero? Porque 29 siglos de lectores no pueden estar equivocados. Porque 29 siglos de lectores tienen que tener razón. Y teníamos que contar eso que han visto los lectores de tantísimos siglos a nuestros jóvenes para ver qué pasaba. Yo, desde mi pequeño ladrillo, quiero decirle a un montón de gente que son compatriotas míos y compañeros míos en este viaje, ¿no? que creo que Europa existe y que dentro del alma de Europa está también el alma de Stefan Zweig, el alma de Bach, el alma de Beethoven, el alma de Cervantes, el alma de tanta gente, ¿no? Porque Homero habla también de la construcción de Europa, habla de esa construcción de Europa desde el Mediterráneo, habla de los ahogados del Mediterráneo, de los náufragos, esos náufragos que fueron de ayer y que vuelven a tener una presencia aterradora en la sociedad. Y necesitamos reflexionar, necesitamos elevar el nivel cultural general de todos nosotros como sociedad para poder dar respuesta de futuro a la construcción de una Europa nueva. El momento clave se produce cuando decidimos dar ese salto al vacío en el que vamos a profesionalizar una compañía joven. Es ese momento el que marca la frontera de la creación de la joven compañía. El día en el que el proyecto empieza de manera muy modesta y de manera muy generosa por parte de todos sus trabajadores, los jóvenes y los mayores. No hubiéramos podido hacerlo sin la generosidad de todo el mundo que forma parte de la joven compañía. Y forman parte los que están encima del escenario, los que han estado hace 2 años y ya no están, los que van a estar dentro de 3, los que siguen estando desde el principio, los que han aterrizado este año. Pero yo creo que es que a mí me parece un lujo y una suerte el poder estar en un proyecto así, que yo agradezco eso, vamos, muchísimo. Como todo el mundo que afronta un futuro con bastante miedo, temor y susto, ¿no? Porque claro, cuando el futuro no existe, cuando empiezas un proyecto y el futuro es el hoy, pues lo afrontas con toda la libertad del mundo, ¿no? Pero cuando el futuro sí existe, cuando ya hay una pretensión de futuro, es decir, cuando alguien te dice es que en el futuro tenéis que ser mejores, tenéis que dar más campanazos, tenéis que tener más cosas, más gente, más, y ya el futuro lo afrontas con una dinámica, lo futuras con miedo, ¿no? Porque piensas, espero no defraudar sobre todo a todos esos jóvenes que vinieron, que para mí son los que más me importan, todos esos jóvenes que vinieron, se sentaron y que te mandaron una cartita y dijeron, me he emocionado con la historia que nos acabáis de contar. Para mí no defraudarles será afrontar el futuro con cierta dignidad.